A lo largo de la vida recibimos muchos tipos de invitaciones. A caminar o a no caminar, a una venta con rebajas, a pedir dinero prestado. Aquí una chica está invitando a un chico a una fiesta. La invitación está escondida en el fondo del tarro. Eduardo ahora está entregando su respuesta, también en una forma divertida. Para encontrar la respuesta, ella debe armar el rompecabezas. Acepto. Por intermedio de un obispo, el Señor puede invitarte a servir una misión. En algunos países, el regalo de un anillo es una invitación de casamiento. Algunas invitaciones más formales incluyen las letras RSVP al final de la invitación, del francés Répondez s'il vous plaît, que significa sírvase contestar, y así la persona que invita puede saber a qué atenerse. A lo largo de nuestra vida, el Señor de los Ejércitos nos extiende muchas invitaciones. Generalmente no vienen por correo, pero cada una requiere su propio tipo de respuesta, ya sea de parte de maestros inspirados, de profetas, o de las Escrituras. La invitación proviene del Señor, y Él es quien te invita. Debéis escudriñar las Escrituras. Ustedes deben escudriñar las Escrituras. Debéis significa que es una obligación moral o un deber. La única cosa más trágica que no leer las Escrituras es no tener el deseo de hacerlo. Escudriñar es el hecho de buscar con el deseo de entender algo. Ustedes no tienen que escudriñar para encontrar piedras, pero sí tienen que escudriñar para encontrar oro. Realmente no tienen que escudriñar para encontrar agua, a menos que deseen el agua viviente, fresca y pura, que vierte de la tierra. No tienen realmente que escudriñar para encontrar palabras, a menos que deseen las palabras de vida, que satisfagan su hambre por la justicia, como ninguna otra cosa puede hacerlo. RSVP del francés significa sírvase contestar. RSVP solicita formalmente una respuesta. Existen 4 pasos que les pueden ayudar a escudriñar las Escrituras con éxito. El primero de ellos es leer. Cualquier lectura que se haga de las Escrituras les da el beneficio de desarrollar y aumentar su fortaleza espiritual y mental. Lo que más me ayuda es leer a la misma hora
en el mismo lugar todos los días. De esa forma no es mucho problema y no siento como que si me estuvieran obligando a hacerlo. Realmente creo que es diferente cuando oro antes de empezar a leer. Creo que saco más de las escrituras cuando me preparo primero. Yo era el tipo de persona que acostumbraba a dejar de lado las escrituras. Aun cuando empezaba a leerlas por mi cuenta, nunca pasaba de segundo Nefi. Ahora estoy entusiasmado y deseo leer las escrituras en vez de tener que leerlas. Ahora mi actitud ha cambiado completamente con respecto a las escrituras y el Evangelio. Leer las escrituras cada día ha hecho posible algo que nunca creí que fuera posible: mantenerme espiritual durante todo el año escolar. Empecé bastante bien, leía diariamente, pero un día dejé de hacerlo por un tiempo. Hice algunas cosas de las que realmente me arrepiento, y también dejé de orar regularmente. Pero desde que empecé a leer de nuevo, mis pensamientos son puros y me siento más a gusto entre los demás. Yo les pido que pregunten a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Si leen y oran luego sobre lo que han leído, ustedes pueden saber que las Escrituras son verdaderas. Por medio de un estudio cuidadoso pueden llegar a conocer las Escrituras. Bueno, hija, empecemos a dar una mirada al primer capítulo de Primer Nefi. Tiene solamente 20 versículos, poco más de una página y media. Piensa sobre lo que estás leyendo y hazte preguntas. ¿Qué clase de preguntas? Preguntas como, ¿por qué este es el primer capítulo del libro? O, ¿qué tiene que ver este versículo con este otro? Bueno, yo no sé mucho de esto, pero ¿por qué no empezamos con los jareditas? Ellos llegaron aquí primero. Esa es exactamente la clase de preguntas que te puedes hacer. Cuando empieces a encontrar las respuestas a esas preguntas... Pero papá, seguro que si hago esas preguntas no me las vas a contestar. No, pero ten paciencia. Una vez que tú empieces a encontrar las respuestas a preguntas como esas, empezarás a entender el libro de Mormón. Ahora, empecemos a leer en Primer Nefi. Está bien, lo leí. Bien. ¿Qué crees que dice? Te dije que lo leí, no te dije que sabía lo que decía. Entonces tendremos que leerlo de nuevo, pero esta vez más lento y en voz alta. Nos detendremos a medida que lo leamos. Está bien, yo hago lo que tú digas, papá. Yo, Nefi, nací de buenos padres. Pregunta, ¿por qué crees que Nefi empieza su libro así? A lo mejor es un buen hombre. A lo mejor, ¿qué más? Quizás se va a tratar de su familia. ¿Qué más? Quizás desea que sepamos quién está relatando la historia. Quizás. ¿Qué más? Papá, no creo que estemos progresando mucho así. Así no llegaremos nunca a los jareditas. Déjame que lea y no me detengas a menos que te pregunte algo. ¿Está bien? Está bien. Sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre y se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios.
sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido, para fortalecerlos hasta poder librarse. Bien, ahora dime, ¿qué dice el capítulo? Bueno, se trata de un hombre llamado Lehi que tuvo una visión y advierte a su pueblo sobre su destrucción, pero a ellos no les gusta. ¿Cómo llamamos a un hombre como Lehi? ¿Profeta? ¿Qué hizo para poder tener una visión? No sé, no dice aquí. Sí, sí lo dice. Fíjate en el versículo 5. Ah, es cierto, oró. No me había fijado, está al final de la página. Creo que di vuelta a la página muy rápido. Está bien, hija, tú no eres la única que va demasiado apurada como para acordarte de incluir la oración. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Cómo supo él que la ciudad sería destruida? Creo que unos mensajeros celestiales le trajeron un libro y él lo leyó. ¿Me puedes decir quiénes eran los mensajeros celestiales? Creo que uno de ellos era Jesucristo. Yo también lo creo. Ahora bien, cuando Lehi profetizaba, ¿cómo respondió la gente? Se enojaron. ¿Se enojaron mucho? Sí, hasta trataron de matarlo. Está bien, ahora hagamos un resumen del capítulo en esta hoja de papel. Un profeta ora, tiene una visión, ve mensajeros celestiales, aparentemente uno de ellos es Jesús. Recibe un libro, y la mayoría de la gente lo rechaza. Ahora bien, este es un resumen muy básico del capítulo que leíste. ¿Lo encuentras parecido a otra situación? No creo. Piénsalo por un momento. Bueno, en parte se parece a la historia de José Smith. La verdad es que se parece bastante. ¿Por qué? En cierta manera, hija, este registro no es solamente el testimonio de Lehi, de Alma y de Mormón, sino que también es el testimonio de José Smith, de Brigham Young y de todos los profetas que han vivido desde entonces. Cada uno de nosotros debemos decidir por nosotros mismos si aceptaremos o rechazaremos sus palabras. ¿Vamos a ser como Lamán y Lemuel o como Nefi y Sam? Hija, yo amo este libro con todo mi corazón y sé que es la palabra de Dios. Papá, nunca te oí hablar de esa forma antes. Es cierto, pero yo nunca antes vi a mi hija leerme el libro de Mormón. Ya son más de las 10. Apúrate, Avish. Hora de ir a la cama. ¿Abish? ¿Quién es Abish? Otra hija que debe haber tenido un día una conversación con su padre, muy parecida a la nuestra. Para aquellas personas que deciden no escudriñar aquí, estas son solo palabras en el papel. Palabras que parecen añejas, difíciles o aburridas. Pero para los que investigan aquí, orando y estudiándolas cuidadosamente, estas páginas cobran vida. Al hacer uso de su fe y de su propio poder de imaginación, el Espíritu les ayuda a visualizar los acontecimientos y a entender las enseñanzas dadas hace cientos o quizás miles de años. Debido a que el Espíritu es el poder por el cual estas páginas cobran vida, no tienen fin las cosas que pueden visualizarse aquí. Esta vertiente de agua viva no se secará jamás, ni se contaminará. Algunos tratarán de llegar a la conclusión de que una vez que las historias y principios de estas páginas cobren vida, se terminó la investigación. En realidad, algunos de sus descubrimientos más valiosos solo se hacen cuando se toma el tiempo de meditar en su corazón las cosas que han leído. La meditación se puede hacer mientras leemos, si estamos deseosos de detenernos y pensar en las cosas que leímos. Pero en muchos casos, el proceso de escudriñar puede tomar días o semanas después de haber cerrado el libro. Para los que estén dispuestos a buscar diligentemente, el Espíritu les permite no solo ver cómo las Escrituras cobran vida, sino cómo ponerlas en práctica en su propia vida. Esa es la razón por la que se les llama palabras de vida. Ahora bien, una o dos advertencias. No se impacienten si su búsqueda no les revela todo de una vez. El Señor les da la parte de la palabra la cual están preparados para recibir en ese momento.
Tampoco deben conformarse después de meses o aún de años de escudriñar. No deben creer que después de un descubrimiento o de varios descubrimientos no queda nada más por descubrir. Uno de los milagros de las Escrituras es que pueden ser lo suficientemente sencillas como para los niños y a la vez lo suficientemente profundas como para los profetas. Se les invita a escudriñar las Escrituras. RSVP, sírvanse contestar. O, según las palabras del rey Benjamín, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis.